Cuchis, hoy les traigo las 10 cosas que tienes que hacer en Valencia sí o sí si la visitas durante fallas. Quédate hasta el final para no perderte ni una. Número 1. La mascleta. Todos los días del 1 al 19 de marzo a las 2 de la tarde en punto la ciudad se convierte en una fiesta que no te puedes perder. Mi consejo, llega temprano, al menos 1 hora y media antes del espectáculo para poder tener un buen lugar y porque la fiesta comienza mucho antes de que suenen los primeros petardos. Imagínate reunido con tus amigos, compartiendo snacks y bebidas mientras esperan. Es la mejor manera de calentar motores para el espectáculo que está por venir. Y hablando de esto, prepárate para quedarte sin aliento. Los sonidos son fuertísimos, intensos e increíbles. Es como si la ciudad entera estuviera vibrando al ritmo de la pólvora. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Es único en el mundo, no hay otro lugar donde puedas experimentar algo así que asegúrate de vivirlo en primera persona. Número 2. Comer churros y buñuelos. ¿Estás listo para sumergirte en el sabor de las fallas de Valencia? Los encuentras en cada esquina, recién hechos y listos para derretirte en cada bocado. Ya sea para desayunar, picar algo o rematar el día con un dulce final. Los churros y los buñuelos de calabaza son el complemento perfecto para la fiesta de las fallas. Bueno, aquí estoy con Tony, él va a probar los buñuelos tradicionales de Valencia hechos con calabaza, ¿no? Calabaza. Bueno, pruébalo. Súper caliente. Ah, ¿cómo que más? Está caliente. Vale, ¿qué tal los buñuelos? Buenísimo. ¡Ey, qué jugosos!, ¿no? Buenísimo. Bueno, yo me pedí mi favorito, un churro de dulce de leche. Así que, si están en Valencia durante las fallas, no se olviden de pegarse el gustazo con estos churros y buñuelos que no se van a arrepentir. Número 3. La nit del alba. La noche del 15 al 16 de marzo es el momento de vivir el alba de las falles en la plaza del ayuntamiento. Un evento épico que marca la plantada de los monumentos falleros. Esto es el instante clave de las fiestas. Es cuando todo el trabajo de un año cobra vida. Es por eso que esta noche los miembros de las comisiones trabajan duro junto a los artistas falleros para asegurarse de que su monumento esté listo para ser admirado por todos, especialmente por el jurado que al día siguiente evaluará y otorgará los premios. La plaza del ayuntamiento se convertirá en el escenario de un espectáculo especial a partir de la medianoche, así que prepárense para una experiencia visual y auditiva única que no se pueden perder. Número 4. Ir a ver las fallas. Por supuesto, ahora que todas las fallas ya están plantadas, es importante ir a ver las mejores. Nosotros descargamos un mapa que nos indicaba en dónde están las mejores fallas, porque hay varias categorías. Están las fallas especiales, están las fallas categoría 1A y 1B y categoría 2A y 2B. Te recomiendo 100% ir a ver las fallas especiales y también las fallas que hayan ganado un premio. También vimos en algunas fallas que estaban vendiendo unos folletitos con las imágenes de todas las fallas que hay para este año y cuesta aproximadamente 6 euros. Entonces también lo puedes comprar para irte guiando y ver las fallas que te interesaría ir a conocer en persona. Número 5. Comprar y quemar petardo. Los petardos son lo que llamamos cohetes en Guatemala. Y en Valencia, durante las celebraciones de las fallas, queman muchísimos, ya que es una de las pocas épocas en el año en las que los pueden quemar. Son una parte integral de la tradición, son una forma de expresión cultural y una manera de conmemorar la historia y la identidad de la ciudad, ya que simbolizan la energía y la pasión de los valencianos, que vaya si tienen pasión por la pirotecnia, que durante estos días celebran con entusiasmo su patrimonio y sus tradiciones. Es muy impactante cuando es tu primera vez, ya que hay niños muy pequeños quemándolos solos en las calles y no hay restricciones en cuanto a los espacios en que se queman o los horarios, por lo que a veces puede ser muy peligroso. Siempre sé muy responsable y ten cuidado de no tirarlos cerca de alguien, ya que lo que menos queremos es causar algún daño o quemadura. Así, todo el kit. Petardo y tinto de verano de botellón. El botellón. Ahora sí, santé. ¡Santé! Número 6. La ofrenda.
Es una experiencia única en las fallas de Valencia y se lleva a cabo los días 17 y 18 de marzo desde las 3:30 hasta la medianoche. Es un tributo a la Virgen de los Desamparados, que es la patrona de la ciudad. Durante estas horas, miles de falleros y falleras desfilan desde sus fallas, pueblos, hasta la Plaza de la Virgen para ofrecer sus ramos de flores, creando un manto floral que envuelve a la estatua de la Virgen. Lo genial es que puedes ver familias completas participando, desde los abuelitos hasta los bebés, hasta los más chiquititos. Es un acto lleno de devoción y gratitud donde la comunidad fallera muestra su amor y respeto hacia la Virgen. La ofrenda es uno de los momentos más emocionantes y conmovedores de las fallas, reflejando la verdadera esencia de esta festividad tan especial en Valencia. Me encantó también que cada una de las fallas lleva su propia banda y van bailando durante el camino. Acá te dejo un video. Y ahora sí, vamos con el número 7, los Castillos de Fuego y la Nit del Foc. Del 16 al 18 de marzo, prepárate para un espectáculo de fuegos artificiales increíble. Cada noche a las 00 horas, el cielo se ilumina con deslumbrantes luces de colores que se pueden apreciar desde un montón de puntos de la ciudad. Estos se disparan desde el Jardín del Túria, cerca del Palau de las Artes, que está en la Ciudad de las Ciencias y las Artes. El espectáculo atrae a muchísima gente que se reúne para maravillarse ante el resplandor pirotécnico más impresionante de las fallas. Acá también te recomiendo que llegues temprano con tus amigos, puedes llevar bebidas, snack y hacer un botellón mientras esperas el espectáculo. La noche más impactante es la Nit del Foc, que es el día 18 de marzo, un día antes del día de San José. En el mismo lugar y con el mismo concepto, este espectáculo se eleva a nuevas alturas, convirtiéndose en una experiencia inolvidable de luz, sonido y emoción. No te lo perdás. Y ahora vamos con la número 8 y una de mis favoritas, que son las discos móviles. Todas las noches en diferentes barrios van poniendo discos móviles en las que puedes llegar a bailar, a tomar algo con tus amigos, es muy divertido. Nosotros fuimos a varias y las que más nos gustan son las de Ruzafa. En estos discos móviles ellos ponen un DJ y una caseta en la que se ponen a vender bebidas normales y bebidas alcohólicas y con esto también ellos recuperan un poco de lo que invirtieron en ese evento. Hay algunas discos móviles que son 100% públicas, o sea que cualquier persona puede ir. Y también hay algunas que son 100% privadas, lo que se refiere que solo las personas que pertenecen a esa falla pueden ingresar. Pero también hay algunas fallas privadas en las que algunos días la ponen pública. Por ejemplo, nuestra favorita es la de San Tomaso, que está en Ruzafa, y el lunes tenía día libre, entonces podía ingresar cualquier persona. Te recomiendo que cheques en internet qué fallas tienen estas posibilidades para que puedas ir y disfrutar y no te topes con que vas y al final no te dejan entrar porque está completamente cerrada. Los horarios de los tardeos empiezan aproximadamente a las 4 de la tarde y las discos móviles por la noche empiezan a las 10 y terminan a las 4 de la mañana. Como puedes ver, en las fallas lo menos que se hace es dormir. Bueno, y para ir concluyendo con las 10 actividades que tenés que hacer sí o sí si estás en Valencia durante fallas, tenemos en la número 9 a la Cabalgata del Fuego, que es también conocida como la Cabalgata del Foc. Esta espectacular procesión nocturna tiene lugar el 19 de marzo en la víspera del día de San José. Comienza alrededor de las 19 horas en la calle de La Paz, en el centro de Valencia, y avanza hasta la plaza de la Puerta de la Mar. Durante este desfile, enormes figuras de madera y cartón, que son las conocidas ninots, son transportadas por las calles principales de la ciudad, acompañadas por músicos, bailarines y otros participantes. Estas carrozas representan a personajes políticos famosos y de la cultura popular. Además, muchos de los participantes se visten con trajes de diablos, añadiendo un elemento de misterio y fascinación al evento. La Cabalgata del Fuego culmina con la quema simbólica de los ninots, marcando así el clímax de las celebraciones falleras y ofreciendo a los espectadores la oportunidad de disfrutar del ambiente festivo y admirar las coloridas y elaboradas carrozas. En este evento participan las falleras mayores de Valencia y su corte, así como pirotécnicos, actores y figurantes. Y nuestra actividad número 10 y la última es la cremá.
Esta actividad es con la que culminan las fallas. Es donde todas las fallas son incendiadas públicamente en una exhibición de fuego y llamas que ilumina el cielo nocturno de la ciudad. Este acto simbólico representa la renovación y el inicio de un nuevo ciclo, donde las fallas antiguas son destruidas para dar paso a nuevas creaciones del próximo año. La crema no solo marca el fin de las festividades, sino que también ofrece a los espectadores una experiencia visualmente impactante y emotiva. Tengo que aceptar que la primera vez que lo vi fue muy loco para mí ver que estructuras que valen millones de euros son quemadas de esta manera, pero luego entendí que es un momento de celebración compartida entre los lugareños y los visitantes que reconocen la efímera belleza de estas obras y la continua tradición de las fallas en Valencia. Es un momento con mucha música, aplausos y una pizca de nostalgia. Bueno, y con esto termino mi video de hoy. Muchas gracias por quedarte hasta el final y por favor suscríbete, dale like y sígueme para seguir viendo mis aventuras viajeras. ¡Hasta la próxima!